El dictador Obrador adoctrina la educación. El adoctrinamiento a través de la educación básica es un recurso propio de todas las dictaduras del mundo y existe a lo largo de la historia. Incluso en el extremo, el adoctrinamiento es parte del llamado manual del dictador, que empoderó a los sátrapas a lo largo de la historia. Se trata de un recurso dictatorial al que han recurrido tanto Mussolini como Hitler, Stalin, Mao y Castro, entre muchos tiranos, muchos otros tiranos, sobre todo una de las dictaduras más longevas, la de Corea del Norte. Pero la noticia de hoy, en el México de López Obrador, es que con la llegada de la nueva titular de Educación en el gobierno federal, la señora Leticia Ramírez, se normaliza el adoctrinamiento dictatorial ordenado desde el poder presidencial en la educación básica. En efecto, se confirma que desde la educación primaria el gobierno de López pretende poner en práctica el adoctrinamiento, ordenado desde lo más alto del poder, para someter a los niños mexicanos a la doctrina destructiva, abusiva y mentirosa de Morena. Y es que según la nota principal del diario Reforma del miércoles 17 de agosto del 2022, en el próximo ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública llevará a cabo el Plan de Estudio para la Educación que busca combatir el colonialismo, el patriarcado, el mercantilismo y sobre todo limita la educación a solo cubrir perfiles laborales, es decir, esclavos. Es decir, que cuando las niñas y los niños empiezan a estudiar la modernidad y sus procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos, en realidad, según Morena y según López Obrador, estudian los procesos de colonización y sus dominios desde una perspectiva colonial de inclusión. Por eso es imprescindible que los estudiantes sean conscientes de que viven en un mundo globalizado que no logra ser para todos. Además, el plan de estudios que pretende imponer López Obrador a partir de la nueva titular de la SEP establece 4 premisas de la nueva concepción educativa. 1. Nuevo plan económico, lo que significa cambiar el paradigma de la apropiación de la tierra y la explotación humana. 2. Concepción de política, que pretende modificar el paradigma del control de las autoridades. 3. Nuevo concepto social que busca un moderno control de género, clase social, sexualidad y condición étnica. Y 4. Un nuevo concepto epistémico, lo que lleva a modificar el concepto de control del conocimiento y las subjetividades del saber. Es decir, que la Secretaría de Educación Pública Mexicana creará una nueva interpretación filosófica para entender el estudio de los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. En pocas palabras, asistimos a la locura presidencial de imponer en México el adoctrinamiento con fines dictatoriales. Y es que, por si lo han olvidado, la historia de la humanidad está construida a partir de repetidos y diversos intentos de adoctrinamiento por parte de las élites del poder, desde los tiempos de las cavernas hasta la actualidad. Y el de hoy es un intento reiterado de los líderes y gobernantes para obligar a su pueblo en México o a los seguidores a pensar y actuar de la misma manera que lo ordena el hombre fuerte, es decir, convertir a los individuos al pensamiento idéntico al del amado líder. Y por si no lo saben, el verbo adoctrinar significa inocular, es decir, inyectar, inculcar o instruir al ciudadano desde el poder y de manera deliberada una doctrina, un ideal, una línea de pensamiento o un modelo de gobierno. Por eso el objetivo central de todo intento de adoctrinamiento político es moldear el pensamiento social en la misma sintonía del poder hegemónico, del gobierno dominante, del líder del movimiento, del partido o del gobierno que pretende la dominación social.
El adoctrinamiento busca, sobre todo, unificar la manera de pensar del mayor número de individuos posibles de la sociedad, establecer un mismo parámetro para la expresión de los sentimientos, los valores, la obediencia y sobre todo las bondades de la conveniencia colectiva. Al final, el diseño de adoctrinamiento político ordenado desde el poder a través de la educación pública tiene como objetivo central el sometimiento absoluto de la sociedad. Quieren crear esclavos. Y es que mientras que los sistemas educativos tradicionales apuestan por la aportación al ciudadano de la mayor cantidad de conocimiento, que hagan posible el pensamiento autónomo de cada persona, el adoctrinamiento anula la autonomía del pensamiento, la capacidad crítica del individuo y solo deja espacio para repetir la doctrina que le impone la propaganda. Ahí le va otra vez. Mientras que los sistemas educativos tradicionales en el que nos hemos educado los que peleamos por las libertades, apuestan por la aportación al ciudadano de la mayor cantidad de conocimientos que hagan posible el pensamiento autónomo de cada persona, el adoctrinamiento anula la autonomía del pensamiento, la capacidad crítica del individuo y solo deja espacio para repetir la doctrina que le impone la propaganda. De esa manera, el adoctrinamiento aísla al ciudadano de la realidad que lo rodea y por tanto lo hace impermeable a otras expresiones y formas de pensar que en la educación tradicional son el objetivo. Dicho de otro modo, el adoctrinamiento impone, nunca educa y por tanto acaba con la tolerancia, la capacidad crítica y con la diversidad de ideas. El adoctrinamiento en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler, en la Unión Soviética de Stalin y en la Cuba de Castro, por citar solo algunos casos, impuso dogmas, creó héroes y mártires, unificó el pensamiento y la capacidad de opinar, además de que estigmatizó al enemigo externo y reforzó el culto al amado líder como extensión de la divinidad. Todo ello mediante la propaganda panfletaria, la verdad oficial y el dogma de Estado convertidos en la nueva educación. Un adoctrinamiento en cuya memoria se registraron, por ejemplo, atrocidades vergonzosas cometidas contra la humanidad y por la propia humanidad. Por ejemplo, Hitler ordenó el asesinato de millones de judíos en medio del silencio no solo de los alemanes, sino del mundo. Stalin condenó a la hambruna a millones de rusos que murieron de hambre en medio de su criminal tiranía, mientras que Fidel Castro en Cuba, pues alardeaba de ser uno de los mayores criminales de la historia de su país. Bueno, incluso el admirado Robespierre, si recuerdan ustedes a Robespierre, cuya influencia en Italia fue mítica, condujo a las masas parisinas al delirio irracional de la venganza mortal, al mandar a la guillotina a supuestos enemigos de la República. El fanatismo y el adoctrinamiento desde el poder conducen a pueblos enteros a festines impensables, irracionales, atrocidades dantescas para acabar con los enemigos, con los adversarios, los críticos y quienes se atreven a pensar distinto. Lo cierto, sin embargo, es que el adoctrinamiento y el fanatismo no solo son producto del deseo unilateral del tirano, por más popular, carismático, empoderado o mentiroso que sea el dictador. No. Para convencer a la sociedad de las bondades del adoctrinamiento y del fanatismo, son condiciones sine qua non una crisis económica, una crisis política, una crisis de seguridad, una crisis social, una crisis de ingobernabilidad que convierta al tirano en salvador de la patria. En pocas palabras, igual que los tiranos de la historia, López Obrador ha puesto en marcha el más peligroso proceso de adoctrinamiento desde la educación básica, un nuevo crimen de Estado que debe ser denunciado en el mundo entero. Al tiempo.